Muy buenas tardes a todos los señores ministros y a los hermanos en general que nos ven a través de su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. En esta tarde vamos a continuar con las clases en vivo con el tema del estudio del último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Tengan la amabilidad, vamos a dar paso a nuestro amado pastor Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yasmín, mi hermana Yoconda, perdón. Que Dios les bendiga grandemente, amados señores ministros de la palabra, amados hermanos míos que nos ven a través de la televisión cristiana, aquí en su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, desde la nación ecuatoriana, la ciudad de Ambato, donde podemos salir a través de la televisión online para toda Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Para nosotros es un honor como académicos apologistas, defensores del Evangelio, poder exponer la verdad 100% bíblica en estos tiempos en que las redes sociales están siendo utilizadas para afectar mucho al pueblo cristiano. El día de hoy vamos a hacer la cuarta clase sobre el último libro de las Escrituras Sagradas, el Apocalipsis. Y para eso trabajamos con la disciplina de la hermenéutica y la exégesis bíblica, como nuestra hermana conductora de este programa, la hermana Yoconda Gutiérrez, lo anunció desde el principio. Vamos a orar a Dios entonces. Señor Jehová de los ejércitos, Dios altísimo, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es el juez de toda la tierra y usted juzgará a los vivos y a los muertos. Juzgará usted a los injustos en el juicio del gran trono blanco para ser echados al lago de fuego y azufre. Y juzgará a los cristianos en el tribunal de Cristo. Soberano Dios, reconocemos que la salvación no es por obras, sino por los méritos de Jesucristo el Señor. Reconocemos también que las autoridades dentro de la iglesia cristiana no son humanas, sino que las autoridades, conforme a la Biblia, solamente son tres. La primera autoridad, el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. La segunda autoridad, su Espíritu Santo. La tercera persona de su trina deidad, el vicario de Cristo en la tierra, el consolador, del griego paracleto. Él es el pastor de la iglesia y el inspirador
de la Biblia original. La tercera autoridad dentro de la iglesia cristiana es la Biblia. La Biblia, Padre, como usted nos enseña, es el libro por antonomasia. Es el libro hiperdimensional. Porque la palabra escrita en las hojas es palabra que sale de las 4 dimensiones del hombre. Por lo tanto, la Biblia se encuentra fuera de la ley de la física de la entropía. Y su palabra nos enseña que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, el ministro, pastor, maestro y evangelista no son autoridades humanas dentro de la iglesia, sino que son mayordomos, son sacerdotes solamente para educar a un pueblo a través de la Biblia. Tienen autoridad delegada por la Biblia ministerial para predicar solamente la Biblia. Y es por eso, Dios soberano, que usted nos permite salir para predicar la teología 100% bíblica. Y es nuestra oración de que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico, ya que muchos concilios dejaron su palabra, Dios Altísimo, arrinconada en el púlpito. Señor Jehová de los ejércitos, mientras que expongamos su palabra infalible, en boca falible, en estos 50 minutos, solamente quede el nombre de Jesucristo, el Señor, glorificado en este estudio de televisión. A Dios sea la gloria por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar, señores ministros de la palabra, siendo edificados con diligencia para ser, hermana Yoconda, obreros aprobados delante del Dios vivo y verdadero, que juzgará a los vivos y a los muertos. Para eso vamos a hacer la hermenéutica y la exégesis del griego, mira qué lindo, del último libro con el cual el canon de las Santas Escrituras está cerrado. Seguimos entonces en el capítulo 1, por favor, y léame usted los versículos pausadamente del 9 al 11, y usted al leerlo va a exponer la experiencia del último de los apóstoles escribiendo, el apóstol Juan. Tenga usted el honor de leer la santa palabra. Amén. Amados hermanos, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Leemos la Biblia en el último libro, el Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. Y una de las cosas, señores ministros, que cuando leemos el versículo del 9 al 11, y vamos a exponer el 9, vamos a ver la experiencia de Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, dice Juan, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de la predicación de la cristología. Esta es la explicación, mi hermana Yoconda, que Juan el apóstol nos da, que él estuvo preso en el tiempo del emperador Domiciano, un perseguidor de la iglesia cristiana en la isla de Patmos. Juan se presenta a sí mismo como nuestro hermano en la fe y copartícipe nuestro, es decir, de todos los creyentes de todos los tiempos. Juan, el ministro Juan, siendo un verdadero apóstol, no se autonombraba apóstol como si fuera mayor que otros. Una actitud de un verdadero ministro, de un verdadero apóstol, un hombre humilde. Y él dice, mira, habla de la tribulación y copartícipe vuestro en la tribulación. Mira qué lindo. La palabra aquí para tribulación es lipsis. Y esta palabra en el griego del versículo 9, tribulación, comporta la idea de presión, apretura, rechazos, desprovistos, sufrimientos, dificultades e incluso fuerte presión, tortura y muerte. Mira todo el significado del griego literal de los manuscritos más cercanos al original sobre la palabra tribulación. Pero en el caso de Juan, específicamente significa padecimiento por la fe cristiana. En aquel entonces, hermanos míos, la iglesia cristiana se hallaba en un tiempo de dura persecución procedente del perverso, mira, emperador romano llamado Domiciano. ¿Alguna pregunta, mi hermana Yoconda? Amén, pastor. En la lectura del primer capítulo del libro del Apocalipsis, veíamos en el versículo 10 que dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué día hace referencia el apóstol? Vamos a responder. El propio Juan, mi hermana Yoconda, al explicar lo que le ocurrió en el día
del griego kurios. Señor, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj de los judíos, es Adonai. Y en el griego, Señor, es kurios. En un lugar determinado, el día del Señor, en un lugar determinado, que era la isla de Patmos, donde el apóstol escribiente, Juan, estaba preso por causa de la palabra de Dios y por causa de predicar la cristología. La doctrina de la cristología o de la soteriología es el testimonio de Jesucristo. Ahora, para responderle, hay 3 tiempos en el griego. Uno de ellos es el tiempo del Cronos, el tiempo del Kairos y el tiempo del Pleroma. Cuando dice el día del Señor, está diciendo Kairos Kurios, el tiempo que el Señor programó en un concilio intratrinitario en la eternidad, antes de la creación de los cielos y de la tierra, hubo un tiempo específico donde Dios, a través de su Hijo, cuando dice el día del Señor, se da cuenta, un tiempo programado, un tiempo específico, que es el mismo tiempo que el apóstol Pablo, el último de los apóstoles con llamado directo y el último que existe, el ministro Pablo, escribió a la iglesia de los Gálatas en Gálatas 4:4, cuando él dice el cumplimiento del tiempo. El día del Señor acá no es un día antes o un día después. No es una hora antes o una hora después. Es el tiempo específico que el concilio intratrinitario en la eternidad se pusieron de acuerdo para que pasara esto. Ahora, la isla de Patmos era un lugar de destierro, porque también la Biblia habla de geografía secular. Y la geografía secular y las enciclopedias romanas confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Y la isla de Patmos es un lugar verdadero geográfico. Y era un lugar de destierro, una prisión para los enemigos del Imperio Romano, una isla desértica junto a la costa de Asia Menor, cerca a la ciudad de Éfeso. Léame el versículo, tenga usted la amabilidad, 10 y 11. Amén. Continuamos la lectura en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora vamos a seguir escudriñando de una manera profunda cuando dice yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor, en el griego literal, lo que Juan el apóstol
escribiente, autor humano del Apocalipsis, estaba diciendo, Juan estaba orando. Cuando dice Juan, yo estaba en el Espíritu, Juan estaba orando. Estaba en la presencia del Señor. Estar en el Espíritu, señores ministros de la palabra y preciosos hermanos, es estar en comunión con Dios. Juan estaba en una verdadera comunión con el Señor. El día del Señor. El día que el Señor programó estar en comunión con el apóstol escribiente del libro del Apocalipsis. En ese contexto, todos los días son el día del Señor, porque si estar en oración es el día del Señor, todos los días serían el día del Señor para usted o para mí cuando estemos verdaderamente en el Espíritu orando al Señor. Aquí no está hablando para los señores religiosos, para los señores sectarios. Cuando dice el día del Señor, no está hablando señores testigos, mal llamados testigos de Jehová, ni para tampoco los cristianos. No es el sábado ni el domingo. Mira qué interesante. Necesariamente, sino de que era el día que Dios escogió para manifestarse a su apóstol, Juan. ¿Está claro ahí? Amén, pastor. ¿Alguna pregunta o continuamos? Hay un autor humano. El autor humano es Juan, el apóstol, un ministro. Y hay 7 iglesias verdaderas. Un autor humano con una audiencia original verdadera. Y a eso se le llama predicación o enseñanza expositiva. Estas iglesias, hoy en día, el 5 de enero del 2020, no existen. Pero lo que el ministro Juan escribió no solamente era para las iglesias que estaban en Asia Menor, sino para las iglesias de todos los tiempos. ¿Por qué enviar ese mensaje a esas iglesias de Asia y no a las demás iglesias también de aquella época? Y el Señor mandó a esas 7 iglesias con carácter de urgencia. Ahora, una respuesta, porque debería ser a 7 iglesias, lo que implica la perfección divina y profética. Es decir, que en realidad está enviando el mensaje a todas las iglesias, porque hay una perfección divina y hay una palabra profética del Señor Jesucristo anunciando a sus siervos a esas 7 iglesias. Ahora, seguramente algunos mensajeros visitaban al ministro Juan en la isla de Patmos. Creo entender eso porque no había correo. Y probablemente han hecho copias del libro para enviar a estas 7 iglesias. Léame el versículo 12, por favor.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Mira qué interesante. Y me volteé para ver la voz que hablaba con Juan. La reacción del ministro Juan era una reacción natural que todo antropo, cuando hablo antropo, hablo del griego para referirme a hombre. Todo hombre hubiera reaccionado como Juan, de volverse para ver quién era el que le estaba hablando por detrás. Lo que vio fueron 7 candeleros, mira, o 7 candelabros. ¿Se dan cuenta? La perfección de Dios y la expresión de la manifestación en el Tanaj de los judíos del Espíritu Santo, la tercera persona de la trina deidad. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mira qué interesante. Aparece en ese momento un ser semejante al Hijo del Hombre. Primeramente, el título que el Señor Jesucristo se ponía era el Hijo del Hombre. Al Maestro Divino, cuando estudiamos las doctrinas bíblicas de los nombres, encontramos que a él le gustaba llamarse el Hijo del Hombre. Mira qué lindo. Este Cristo glorificado. Dice él cómo estaba vestido. Va vestido como sumo sacerdote y como rey. La túnica es la vestimenta del sumo sacerdote y el cinto de oro es propio de la nobleza real de un rey. Léame Hebreos, sin cerrar Apocalipsis, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo por favor 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mientras que lo encuentras, quiero decir lo que escribió el doctor Campbell Morgan en su libro Las Cartas de nuestro Señor Jesucristo. El doctor Campbell Morgan dice que con toga blanca, es decir, con esa vestidura blanca hasta el piso, con un cinto de oro ceñido en su pecho, con ojos de fuego y gloria sin par, esa es la imagen de un juez y de un Señor triunfal. ¿Ya lo encontró? Amén. Por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y voy a agregar lo que dice el Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora,
El cinto de oro que describe el ministro Juan le ciñe el pecho, y esto es señal de alta dignidad. Por eso, el Señor Jesucristo, Señor ministro de la palabra, quiere enseñarnos la excelencia de su santidad, la excelencia de su palabra, la excelencia de su predicación, la excelencia de la verdadera doctrina, la excelencia de conocer el corazón de Dios. Y quiere que le diga algo. Llegar a conocer la excelencia del Señor Jesucristo, con todo respeto, señor ministro, es teniendo callos en las rodillas. Cuando usted tiene callos en las rodillas, es porque usted es un hombre que ora, por lo menos, unas 8 horas. Y así se podrá conocer la dignidad de la excelencia, de la nobleza del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hablando algo de cultura, las personas piensan que en la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, lo hizo montado ¿en qué? Algunas personas piensan en un burro, pero la palabra nos dice en un pollino. Ok, un asno, un pollino. ¿Cuál es la señal de un asno o un pollino? Nos ha enseñado usted, pastor, que eso en la antigüedad lo usaban los reyes. Mi maestro, Francisco La Cueva, autor de muchos libros y llamado a terminar el gran comentario de Matthew Hendricks, me enseñó de que antiguamente a los reyes se le expresaba la nobleza de su realeza no montando caballos, porque el caballo era un símbolo de guerra, pero el pollino o el asno era un símbolo de una realeza noble. Es por eso que el eterno Dios no le permitió a su pueblo de Israel andar en caballos. Y el maestro divino dijo: al que te bofetee una mejilla, ponle la otra. Y un verdadero ministro de la palabra tiene que tener la nobleza del ministro, pero sin dejar de ser un león. Porque el que subió al pollino para la entrada triunfal era el cordero que sería crucificado en un matadero, pero al mismo tiempo era león de la tribu de Judá. Por lo tanto, ese pollino no solamente llevaba al cordero sufriente, Dios hecho carne, sino que también el que estaba montado era el león de la tribu de Judá. Ahora, los candeleros, mira qué importante, es como que el maestro divino, el Señor Jesús, se pasea por las iglesias, porque las 7 iglesias tienen el candelero. Digamos así, que el Señor Jesucristo tiene el control de los mensajeros de las iglesias.
Y pase lo que pase en las iglesias, porque siempre hay problemas dentro de las iglesias, pero el Señor Jesucristo no pierde el control. En medio de los candeleros, como dice el versículo, significa las 7 iglesias. Léame el versículo 20. Amén. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se da cuenta? Y escuche lo que dice el profeta mayor muy amado por Dios, Daniel. Lo voy a leer, el capítulo 10, versículo 5. Se describe ahí a una persona parecida a esta. Y es algo profético. Y podría ser el Señor. Léame el versículo 14. Seguimos con Juan. Amén. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¡Qué hermosa! Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ahora, déjeme decirle algo, ¿eh? La extrema blancura de su cabeza y de sus cabellos simbolizaban eternidad y corresponde a la descripción que el profeta Daniel, yo lo voy a leer, lo dice. Búsquelo, señor ministro, en el capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. La belleza de nuestro Señor. Santidad. Amados hermanos en el púlpito, regresemos a la Biblia y la iglesia que está entretejida en la apostasía, dejará la apostasía y regresarán al camino antiguo. Amén. También mi hermana Yoconda simboliza la santidad, la pureza completa y la autoridad del rey. Muchos jueces, esto es algo importante, muchos jueces en la Suprema Corte de muchos países en el globo terráqueo, mira, se han copiado y muchos ahora juzgan o antiguamente juzgaban con una peluca blanca. ¿Se dan cuenta? Porque es la autoridad y la pureza como juez. ¿Y por qué digo como juez? Porque el capítulo 2, versículo 23, dice que el Señor escudriña la mente, el corazón de cada creyente según vuestras obras. Aquí está el Señor a cada creyente como juez. ¿Quiere que le diga algo? Hay señores jueces jurídicos que no permiten que una mujer ingrese con pantalón apretado o faldas minis o
sacerdotadas. Y no son cristianos. Y ellos aplican una santidad en su juzgado. Y yo le digo algo, señor ministro. La iglesia cristiana en el 2020, en el año 2020, está peleando la última guerra espiritual. Estamos peleando contra dos principados. El principado Illuminati y el principado hacedor de maldad. Y no podemos profanar el púlpito donde el Hijo del Hombre, semejante al hombre, vestido de blanco, con cabello de lana blanca, quiera usted que descienda cuando se profana un púlpito. No crea usted, señor apóstata, que usted pueda decir que el Espíritu del Dios Santo habla por su boca. Usted, señor apóstol, señor profeta, se lo dice un humilde sacerdote, un humilde ministro de la palabra, un sirviente del Señor Jesucristo, un esclavo que soy yo del griego doulos. Y aparte, humildemente le digo que soy profesor de teología del Nuevo Testamento. Usted es un mentiroso, señor apóstol, señor profeta, al decir que Dios habla por su boca, falible, pecadora y mentirosa. Pero el apóstol Pablo, un verdadero apóstol y el último de los apóstoles, llamados por el Señor Jesucristo e incorporado al colegio apostólico, él escribió sobre usted en Primera de Timoteo, capítulo 4. Doctrina de demonios, y demonios hablan por su boca. La etimología, mi hermana, profunda, del dialecto griego, koiné, para demonio, son seres inteligentes. La palabra daimonión o daimon son seres inteligentes. Tienen las naciones, a los moradores de las naciones, destruyéndose entre sí. Y tienen los demonios a pastores con amargura, con resentimiento. La iglesia cristiana dividiéndose. Porque un día que conocieron la verdad, dejaron la verdad. ¿Y saben qué hicieron? Cerraron la Biblia y le dieron lugar a los demonios en los concilios. La iglesia del arrebatamiento no es la iglesia del concilio ni la denominación, sino es la iglesia que aplica la Biblia a su vida. Porque la doctrina de la eclesiología, la doctrina de la iglesia, nos enseña que no hay una iglesia denominacional. ¿Alguna pregunta, mi hermana Yoconda Gutiérrez? Más que una pregunta, pastor, quiero comentarle algo a todos nuestros hermanos, a los señores ministros que nos están viendo a través de su programa Contacto Teológico. Al seguir leyendo y el desarrollo de esta hermosa enseñanza, no puedo evitar, amados hermanos, ser impactada por la lectura de la palabra del Señor. Al escuchar y a leer cómo el apóstol Juan le describe al Maestro Divino,
al Señor Jesucristo de Nazaret, que es nuestro Rey, nuestro Dios. Es impresionante, amados hermanos, el poder escuchar y leer la grandeza de nuestro Señor. Es para el entendido que entienda, dice la palabra, de que ojos humanos y lo que nosotros podemos ver en este globo terráqueo no han visto tal grandeza. Y mi corazón y mi alma se estremece, pastor, y se goza y se llena de alegría el escuchar estas palabras, porque el poder pensar en la grandeza de Dios es algo maravilloso. Muchas gracias, ¿no? Léame la parte B del versículo 14 que habla de sus ojos. ¿Qué dice para estar terminando? Amén. Sus ojos como llama de fuego. Mira, sus ojos como llama de fuego. Los ojos como fuego llamante, los cuales evocan el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Él consume la impiedad. Su mirada no la pueden sostener los impíos. Y el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor. Y en el libro del profeta mayor, Daniel, en el capítulo 10, versículo 6 dice, su cuerpo era como berilo y su rostro parecía como relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de la multitud. Y se cierra la Biblia, el canon, con el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Cuando el Señor viene montado en caballo blanco, sus ojos, dice la Biblia, son como de fuego. También, señores ministros preciosos, consiervos nuestros, esa mirada de absoluta pureza y de absoluto poder, penetrante, para descubrir entre lo más íntimo de su corazón y de mi corazón. Gracias, es un honor que hayan formado parte de su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Y nosotros siempre estamos dispuestos a educar temas doctrinales, un día, 2 días, lo que usted disponga, en Ambato, Ecuador, Latinoamérica, Norteamérica, Europa. Todo está en programar, porque los tiempos que se aproximan demuestran una fuerte debilidad en la iglesia cristiana. Últimas palabras, mi hermana Yoconda. Amén. Amados hermanos, señores ministros, les invitamos y les animamos a través de su programa Contacto Teológico que sigan amando, apasionados por aprender la palabra del Señor. No se desanimen, amados hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, pero el Señor en su misericordia
levanta a sus siervos y levanta canales como su programa, para que una voz se levante a proclamar la verdadera palabra, la verdadera doctrina del Señor. Sean todos ustedes cordialmente invitados a la próxima clase en vivo. Y algo que quiero agregar, nosotros como apologistas no estamos humillando al prójimo, pero sí estamos confrontando doctrina. Porque todo ser humano en la antropología bíblica tiene la imagen y semejanza de Dios. Y pecaríamos en humillar al prójimo. Pero sí es nuestra obligación de usted y yo defender el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchas gracias.